Buenos días a todos. Les agradezco por estar en el coloquio del Departamento de Física del CINVESTAR. Tenemos un invitado especial, el doctor Lorenzo Díaz Cruz. Voy a hacer una breve semblanza de él. El doctor Díaz Cruz es ingeniero físico por la UAM, maestro en ciencias por el CINVESTAF y obtuvo su PhD en física en la Universidad de Michigan. Fue asistente de investigación en esta misma universidad y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue profesor asociado en esta universidad, en la UAM y en el CINVESTAF. Actualmente es profesor investigador titular C en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. Fue presidente de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física entre 2000 y 2002. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, en donde también ha formado parte de la comisión dictaminadora. Trabaja en el área de física de partículas elementales, cuyas contribuciones ha sido estudiando la partícula de Higgs, que ha motivado la búsqueda del Higgs en el LHC del CERN, incluyendo decaimientos tipo aquellos que violan sabor leptónico, como Higgs decayendo a tau mu, producción asociada del Higgs con bóton y top, fusión de gluones para producir Higgs cargado, modos raros del top y supersimetría, entre otros. Su producción científica incluye alrededor de 100 artículos publicados en revistas internacionales de alto impacto, las cuales han generado unas 4,000 citas. Ha impartido múltiples conferencias en diversas universidades del mundo, ha dirigido 12 tesis de maestría y 13 de doctorado. Esto incluye la primera tesis de doctorado en teoría de partículas elementales que se realizó en una universidad estatal de México. Es creador del Centro Internacional de Física Fundamental de la UAP, el llamado CIFU, como iniciativa para promover la internacionalización de la ciencia de México y la UAP. Es autor de la novela El muchacho que soñaba con el bosón de Higgs, que aquí se los muestro. Finalmente, quiero destacar, por un lado, su interés en los problemas de la enseñanza de las ciencias como parte de la educación en México, y por otro lado, su entusiasmo por desarrollar nuevos métodos de cálculo en física de partículas. Bienvenido, Lorenzo. Gracias por haber aceptado la invitación. Y pues esta es tu casa y este es tu auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Iván, y a todos por estar aquí. Siempre para mí es un gusto regresar a CINVESTAR. Es como una casa en la que uno convivió con los padres, digamos, y luego ya me fui y esos hermanos se quedaron y ahora están los hijos de esos más jóvenes. Entonces uno llega y dice, pues esta es mi casa, ¿no? Y ya, pero ya los sobrinos comienzan a decir, bueno, y esto ya está viejo, ¿qué quiere decir, no? Pero bueno, sigo sintiendo que aquí es mi casa, ¿no? Bueno, entonces vamos a platicar sobre perspectivas del modelo estándar, ¿no? Cómo han cambiado la situación del modelo, cómo verlo en visión amplia de la física de partículas. Bueno, tengo algunas imágenes, algunas tienen que ver, otras no. Por ejemplo, pues ese aniversario de 10 años del bosón de Higgs, que es algo que, digamos, perfiló y definió cómo vemos ahora el modelo estándar. Y pues la física de partículas, que tiene todo este rango de aplicaciones, desde la cosmología hasta la física de aceleradores, ¿no? Bueno, lo primero que podemos decir es que el modelo estándar es una teoría grandiosa. Nació como un modelo de leptones, y vamos a aclarar, vamos a explicar un poco sobre esto, y con simplemente esa estructura de 3 familias de cuarcileptones que interactúan por el principio de norma con las fuerzas electromagnética débil y fuerte, más la gravedad, pues se puede explicar toda una cantidad de datos, ¿no? Y predicciones muy exitosas que tuvo el modelo, pues incluyen desde las corrientes neutras, el charm, el W, el Z, la tercera familia, el bosón de Higgs. Y todo eso, pues se puede resumir como éxito del modelo estándar en la tabla de partículas, ¿no? Miles de datos están ahí que se explican con este modelo. Y este modelo, pues tiene una herramientas de cálculo que nos permiten, pues, predecir lo que se observa, por ejemplo, en el LHC para el bosón de Higgs.
También tiene muchas ideas incorporadas alrededor que nos permiten explicar toda una serie de fenómenos muy interesantes, ¿no? Tan sencillos como decir por qué el pión es mucho más ligero que el protón. Entonces, alrededor de eso hay la rotura de la simetría quiral, etcétera, etcétera. Es una riqueza impresionante dentro del modelo estándar. Y solo por mencionar un número, por ejemplo, hay este decaimiento, un mesón B sub S, B barra S, los quarks bottom y strange, que puede caer a mu más mu menos, y esto ocurre a nivel de lazos en el modelo. Y la predicción del modelo es un número por 10 a la menos 9. Y esto se observó recientemente, bueno, antes de la pandemia, y el valor pues es 10 a la menos 9, ¿no? Y en los errores están en acuerdo, ¿no? Entonces es un número impresionante, ¿no? Un 10 a la menos 9 predicho teóricamente y observado, ¿no? Como para medir que, además de las ideas cualitativas, confinamiento, rotura de la simetría quiral, etcétera, también tenemos esta predicción tan precisa que hace el modelo estándar, ¿no? Hay que matizar, por supuesto, el modelo estándar no es una teoría de todo, ¿no? No es la teoría de todas las cosas y hay problemas. Por ejemplo, el momento magnético anómalo del muón, luego lo que llamo emos y darquetos, todo el universo oscuro y todas las cuestiones estéticas, así como un emo, así todo deprimido porque no entendemos, porque hay 3 familias, los parámetros del modelo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como dije al principio, cómo estamos entendiendo ahora el modelo estándar es diferente de cómo se entendió cuando se formuló. Ahora lo entendemos, además tenemos este dato importante que es la detección del bosón de Higgs y la predicción de que es una partícula escalar. Eso es muy importante, es una partícula escalar porque hubo una época en la que se desconfiaba de la existencia de escalares. Es más, yo llegué aquí a Simvestab por ahí por el 93 más o menos, ¿no? Y alguna gente me decía, bueno, ¿para qué trabajas en escalares? Eso no existe, ¿no? Pero bueno, digamos, la naturaleza eligió y eligió que debería existir un escalar con un acoplamiento proporcional a la masa. Entonces, eso quiere decir que si yo grafico los acoplamientos del Higgs como función de la masa, voy a tener una línea recta. Y vean, con lo que se ha medido actualmente, hay una predicción también impresionante. Y hay toda una serie de herramientas que se han utilizado para llegar a este descubrimiento, ¿no? Entender física de colisiones, el modelo de partones, cálculos a un loop. Entonces, realmente es un gran logro en general de la humanidad el haber formulado el modelo estándar. Entonces, lo que vamos a platicar después de esta introducción, algo sobre el origen del modelo estándar, que era al principio una teoría de Yang-Mills para leptones, que siguió después, agregarle la rotura de la simetría, con todas las dudas que había al principio, si el Higgs era real o era solamente un truco. Y lo que tenemos ahora, como cuando vamos a los tacos y pedimos con todo, ¿no? Entonces, así el modelo estándar con todo, 3 familias, quarks y leptones, violación de CP, un doblete de Higgs. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Luego vamos a hacer un pequeño intermedio, que es una teoría física. A ver, tenemos el modelo estándar, es un modelo, es una teoría. Y luego vamos como vemos ahora el modelo estándar como una teoría efectiva. Y dentro de ello vamos a aplicar un poquito de los problemas del Higgs. Y vamos a decir un punto de vista que está en contradicción con cosas que dijimos nosotros mismos antes, ¿no? Porque antes no había el dato de que existe un escalar. Entonces ahora ya lo tenemos, pues tenemos que refinar nuestros puntos de vista. Bueno, lo que voy a platicar no lo he publicado, digamos, hay cositas que han ido apareciendo por aquí y por allá. Por ejemplo, este es un artículo de revisión sobre física del Higgs. Bueno, no importa eso. Bueno, entonces, ¿cómo surgió el modelo estándar? ¿Cómo surgió de manera gradual? Digamos, el primer paso importante fue pasar de electrodinámica cuántica a teorías de Yang-Mills.
Y ahí lo que tenemos es pasar de una función de onda, por ejemplo, para el electrón, a un arreglo de funciones de onda, como aquí que tengo el neutrino y el electrón. Esta posibilidad, tener un multiplete y tener una simetría detrás de eso, que en el caso de QED es una simetría abeliana, y en el caso de tener un multiplete, pues es otro tipo de simetría no abeliana. Entonces esto se estudió pues ahí en los 50s, y es interesante cómo la física de partículas ha nacido con ideas, con papers que son parcialmente correctos, ¿no? Pero que tienen errores. Por ejemplo, este primer trabajo de Yang y Mills, ellos pensaban que el Rho era el campo de Yang-Mills, y el Rho ahora entendemos que es un estado ligado de quarks, ¿no? Desde el principio, bueno, cuenta en sus memorias Yang que fue a dar plática a Princeton. Ese error realmente es mala interpretación. Bueno, pues, digámoslo así, ¿no? El error es cuando en lugar de 2 hay 3. Bueno, está bien, está bien. Entonces, pues el principio de norma nos dice que el número de campos de norma es igual al número de generadores del álgebra de Lie, o del grupo de Lie, ¿no? Luego viene, pues, no necesariamente en orden cronológico, todo el desarrollo de las interacciones débiles, desde el decaimiento beta, la teoría de Fermi del decaimiento, el Pauli que propone que tiene que haber un neutrino en el decaimiento beta, violación de paridad, corriente de menos A, postular que hay, igual que en la QED, que hay un campo que medía la fuerza, que es el W. Todo esto fue haciéndose gradualmente, y también en esos años 50 más o menos, pues hay una lluvia de resonancias que se fueron descubriendo, o incluso antes. La anécdota de Yang es buena. ¿Cómo? La anécdota de Yang es buena. Es que no la platicaste. Ajá. Yang fue a Princeton y ahí estaba Pauli. Entonces Pauli, que era su fama, ¿no? Que era muy incisivo para preguntar. Entonces le preguntó, ¿para qué esos reales necesitan tener masa? Los campos de Yang-Mills. ¿Cómo le das la masa? Y ahí Yang malabareó, pero salió incluso deprimido, ¿no? Porque no tenía una teoría realista con esta interpretación. Bueno, después de todas esas observaciones, pues se llega a entender que, digamos, las partículas son leptones y hadrones. Los leptones tienen interacción electromagnética y débil, los hadrones, además de esas, tienen interacciones fuertes. Y los hadrones se dividen en mesones y bariones. Mesones, estados de 2 quarks o quark-antiquark, y bariones de 3 o un número impar de quarks, ¿no? Bueno, luego de esos desarrollos viene el modelo de Glashow de 1961, y él propone que el grupo de simetría asociado con las interacciones débiles y electromagnéticas sea de la forma SO2 por U1. Y aquí está el abstract del paper, Glashow Nuclear Physics 61, y es una interacción de los leptones. O sea, en este trabajo fundacional se habla de los leptones nada más para las interacciones débiles. Y luego argumenta de que hay varias opciones, y al final, para que haya simetría, él argumenta que tendría que haber otra corriente más, otro campo, que es la corriente neutra. Bueno, pero estos trabajos, de hecho, Glashow trabaja en esto porque se lo sugiere Schwinger. Y de hecho, yo pienso muy personal que quizá no le hemos hecho suficiente justicia a Schwinger como una figura fundamental en el desarrollo del modelo estándar, ¿no? Uno revisa contribución tras contribución muy importante de Schwinger, ¿no? Otro desarrollo, pues, es el modelo de quarks de Gell-Mann, proponer que en realidad los mesones y bariones se entienden porque son productos de una representación fundamental. Entonces tenemos un octete que, como luego vacilo a mis alumnos, le digo, a ver, ¿cuánto es 3 por 3? No, pues 9, ¿no? Ah, pero un 9 es 1 más 8, ¿no? Entonces 1 es un singlete, 8 el octete, ¿no?
Y ya con aritmética de primaria podemos entender la estructura de los mesones y en general de los hadrones, ¿no? Bueno, entonces eran los elementos que estaban por ahí, pero había un problema, como ya les mencioné, que era cómo generar las masas de los bosones de norma, que fue la pregunta de Pauli a Young, y luego cómo comprobar que la teoría fuera renormalizable. Entonces eran los dos obstáculos para que se avanzara. Bueno, entonces tenemos, vienen los trabajos de Engler y Broad primero, aquí está el 64, junio, y luego el de Higgs, ahí pegadito, ¿no? Luego un segundo de Higgs, otro más de, bueno, aquí está el segundo de Higgs y luego el de Guralnik, Hagen y Kibler, para tratar de entender mejor qué es lo que se estaba proponiendo. Ahora, estas ideas en realidad vienen de Nambu, que Nambu fue el que entendió por qué los piones eran muy ligeros y que había este fenómeno de rotura espontánea de la simetría. Esto es, que el vacío puede o no respetar las simetrías de un lagrangiano. Bueno, y con estos elementos es que Weinberg llega a, como tal como lo dice, un modelo de leptones, ¿no? Entonces, y en realidad es el modelo de Glashow con rotura espontánea de la simetría. Entonces, bueno, al paso del tiempo, pues primero es el premio Nobel de Glashow, Weinberg, Glashow y Salam. Y años después, ya que se descubre el Higgs, pues el Nobel a Higgs y a Engler, ¿no? Bueno, pero todavía no se probaba que este modelo fuera renormalizable. De hecho, no lo es. Entonces, estrictamente es un trabajo que no cumple lo que se pide, ¿no? Porque necesitamos los quarks para comprobar que realmente sea renormalizable. Se necesitaba todavía entender mejor teoría cuántica de campos y una teoría, cómo incorporar los quarks a este modelo de leptones. Bueno, antes de esto, bueno, después del premio Nobel, al menos en la lectura así general, pues estaba todo en paz, ¿no? Pues le dieron el premio Nobel a los tres, pero por ahí ya no se hablaban Glashow y Weinberg. Entonces quedó el gusanito de qué pasó realmente. Y se quedó como en secreto, no se decía, hasta que entrevistaron a Glashow y soltó la sopa, ¿no? Esto bien podría ser un sketch de Franco Escamilla, ¿no? Contado así como del barrio, como una pelea, etcétera, ¿no? Bueno, resulta, lo que cuenta Glashow es que él sabía que era candidato al Nobel y pues estaba haciendo su lucha, ¿no? Dando pláticas, defendiendo sus ideas, y también Weinberg sabía que era candidato al Nobel. Pero parece ser que a Glashow le daba lo mismo con quien se lo dieran, y más que era su cuate de la prepa, ¿no? Weinberg. Pero Weinberg tenía otras ideas así medio más raras. Y si uno lee en la entrevista, le preguntan a Weinberg si él cree que su modelo de leptones fue un paso significativo en el modelo estándar, en el desarrollo, y si él vio que iba a ser tan importante. Y uno ve la respuesta y es mucho yo. Yo vi, yo dije, yo pensé. Aquí está en su respuesta de Weinberg, ¿no? Y en esos años, Weinberg decidió que Glashow no se debía sacar el Nobel. ¿Quién sabe por qué? Y empezó pues ahí todo un lobby y más o menos en este lenguaje de Franco Escamilla, pues Weinberg dice, tengo otro cuate y ese tiene una banda más grande y vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Y entonces Weinberg comenzó a hacer lobby para que el Nobel se lo dieran a él y a Salam. Pero Glashow, alguna historiadora, fue a los archivos de Trieste y encontró que parte del premio a Salam se dio porque Salam le pidió a la gente de las academias de todo el mundo, porque todos íbamos a Trieste, ¿no? Entonces le pidió a los directores de institutos de todo el mundo que apoyaran su postulación al Nobel. Entonces eso no le cae del todo bien a Glashow.
y decide soltar la sopa en esa entrevista del año pasado. Luego pues llega gente como Robert del Burgo, que fue alumno de Salam, y él dice, bueno, sí es cierto, pero en realidad yo fui alumno y en ese año, en el 63, 64, Salam estaba llegando al mismo modelo de Weinberg, con rotura de la simetría. Pero Glashow critica de que el grupo él lo propuso. E incorporar rotura de la geometría lo propuso Weinberg. Entonces, ¿por qué darle un premio Nobel a Salam? Y la explicación que él da, bueno, es que se había propuesto muchas veces y hubo la presión de las academias, y entonces, pues, para quedar bien. Bueno, ese es un tema polémico, digamos, sorpresivo, no es tan noble ni romántica la ciencia, ¿no? Hay muchos intereses y, bueno. Ahora bien, el término Standard Model lo propusieron Pais y Treiman primero, en el 75, aunque otra vez Weinberg, él dice que él lo dijo primero en el 73 en una plática. Bueno, ya cada quien puede ir sacando sus conclusiones de el tipo de persona que es cada científico, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo me formé en el grupo de teoría del campo de Bellman, y Bellman odiaba a Weinberg. Él así abiertamente decía, ojalá no te encuentres al más grande ladrón de la física. Ahora, por otra parte, vemos la obra de Weinberg hacia teoría del campo, y pues es muy respetable, no es un gran científico, pero bueno, pues hay pasiones humanas, quién sabe qué pasa, ¿no? Con la gente, las amistades que pues deciden cambiar, ¿no? Bueno, el hecho es que el modelo estándar se hizo así un poco accidentalmente. Ups. Bueno, entonces el paso que faltaba era renormalización, como dicen en un libro, arrancarle la cabeza a la hidra, ¿no? Entonces, Topf cuenta que para él entender el modelo era entender a fondo las ideas de Szymanczyk, que era cómo la rotura de la simetría no afectaba las propiedades de corto alcance de la teoría, que era posible meter ese mecanismo de Higgs y que la teoría siguiera siendo renormalizable. Bueno, pero primero tuvo que venir otro de los rusos, Slanov, y alguna gente más, entender cómo se cuantiza una teoría de Yang-Mills y cómo se renormaliza. Pero eso también lo hizo Topf en sus primeros artículos, ¿no? Y ahora, gracias a ese trabajo de todos estos especialistas en teoría del campo, entendemos este dibujito, ¿no? Que nos hace sentido cuando decimos que el mecanismo de Higgs consiste en que tienes los campos vectoriales W más, W menos y Z, y tienes un multiplete escalar, y es una parte de ese multiplete escalar se lo comen los vectores para adquirir su grado de polarización longitudinal y tener masa. Entonces, y queda un remanente de eso que es el bosón de Higgs, ¿no? Entonces, también a nivel muy popular decimos, el Higgs da la masa. Bueno, el Higgs es el remanente del mecanismo mediante el cual las partículas adquieren masa. Además, para entender cuantitativamente esto, pues fue necesario que tener una técnica de cálculo de los infinitos, y eso es regularización dimensional. Cómo trabajar estas integrales, y Topf y Bellman propusieron que se generalizara de 4 a d dimensiones, y que las divergencias eran polos en 1 entre 4 menos d. Entonces, cuando d va a 4, pues estas son las divergencias, con todo el programa de renormalización, ¿no? que hay, ¿no? Esto, curiosidad, también lo propusieron dos argentinos, ¿no? Bolini y Giambiaghi. Nada más que Bolini y Giambiaghi no eran especialistas en teorías de Yang-Mills, y Topf y Bellman lo aplicaron a Yang-Mills, y digamos ese es el crédito respectivo, ¿no? Entonces, se dice, Topf y Bellman abrieron la puerta para la manera moderna de ver teoría cuántica del campo y pues, la física de altas energías, ¿no? Porque en los 60 ya no estaba claro
que la teoría del campo era el camino para entender el mundo de las partículas. Había incluso otras propuestas, ¿no? Si es muy curioso, ustedes van a la biblioteca, abran al azar el Physical Review en los 60s y se dan cuenta la cantidad de trabajos y nada de teoría del campo, o muy poco. Entonces, porque la gente ya pensaba que teoría del campo quizá no era el lenguaje adecuado, ¿no? El formalismo adecuado. Y eso también nos lleva a que en el desarrollo de la física hay diferentes tendencias. Algunas veces se requiere algo revolucionario y en otras veces se requiere algo conservador. Entonces, Yang-Mills, renormalización, de alguna manera es conservador, ¿no? Porque es utilizar la teoría del campo, la de los 30, ¿no? Como también pasó con el desarrollo de la electrodinámica cuántica, que también se pensaba que cuando no se sabía cómo dominar los infinitos, que ya no era el lenguaje adecuado. Y entonces, otra vez una generación de jóvenes conservadores, Feynman, Schwinger, Tomonaga, entendieron que era suficiente con renormalizar los parámetros de la teoría. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí hay chisme también entre el asesor y el estudiante. No te digo, perdón. Y aquí hay chisme también entre el asesor y el estudiante. Sí. O no vas a hablar, vas a hablar de uno y de otro. Bueno, además viene incorporar los quarks, ¿no? Glashow y Leopoldo Mayani proponen que haya un cuarto quark para suprimir ciertos procesos, ¿no? Entonces, y también, bueno, ya estaba la predicción de corrientes neutras, y se detectaron en el 73 en el CERN. Estados ligados de quark-antiquark se detectaron en el 74. Entonces, estos años cuentan los que vivieron, que fue los años maravillosos de la física de partículas, ¿no? Bueno, todavía, además de eso, pues está el descubrimiento de la libertad asintótica en 73 y todavía más, por cierto, donde está antes la definición primera del modelo estándar, ellos le llamaron así a la teoría electrodébil con 4 quarks. Y luego llegó el trabajo de Kobayashi y Maskawa, que proponen que haya 6 quarks para explicar violación de CP. Y el trabajo de ellos, de hecho, a mí me llama la atención cómo parece que entre más trascendencia tiene un trabajo, es más como modesto, humilde el abstract, ¿no? Porque uno ve y dice, en el marco de teoría renormalizable de las interacciones débiles, el problema de violación de CP se estudia aquí, ¿no? Se concluye que no hay modelo realístico de violación de CP en el modelo con 4 quarks, ¿no? Sin introducir más campos, ¿no? Y algunos modelos posibles de violación de CP se discuten. Si uno ve ese abstract, dice, ¿a poco le dieron un premio Nobel por eso? Así es la física, ¿no? En cambio, vemos papers que dicen, en este paper voy a unificar toda la física, y casi es para tirar a la basura esos papers, ¿no? Pero, y nadie sabe que va a ser así de trascendente y de importante en su momento. Aunque, digamos, un testimonio de alguien que estuvo en esta época, Eduardo Cantoral, que está en Estados Unidos ahora, y dice que él vio a Miguel Ángel Pérez aquí en esos años y que así ya apareció un trabajo que explica violación de CP, ¿no? O sea, por la importancia, ¿no? Y bueno, aquí se dieron cuenta de que era importante eso. Desde alejada asintótica, pues entender que la constante de interacciones fuertes decrece con la distancia, con la energía, ¿no? Esto es muy importante para entender que los quarks están casi libres dentro de los hadrones. Bueno, entonces tenemos con esto que lo que llamamos el modelo estándar, pues es un proceso gradual, ¿no? Y ahora tenemos el modelo y un esquema de cálculo que son sus reglas de Feynman para la parte perturbativa, y con eso se hacen multitud de predicciones, mediciones en el LHC, todo de acuerdo al modelo estándar, ¿no?
Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos? Vámonos al intermedio, ¿no? Aquí me disculparán que nada sofisticado, me fui a la Wikipedia a ver qué es una teoría física. Un conjunto de proposiciones que permiten construir un modelo aproximado de la realidad para el entendimiento de un conjunto de datos empíricos. Esto es como más como lo que llamamos un modelo, ¿no? Como que la teoría en física es más que eso, ¿no? Luego, pues es otra cosa curiosa, ¿no? En estos trabajos de filosofía, uno les gustaría que dijeran la definición, una teoría es, ¿no? Y van, construyen más y más cosas. Por ejemplo, Mario Bunge habla de teorías fenomenológicas contra teorías representativas. Y aquí están aquellas que buscan la esencia para explicar un fenómeno, ¿no? Estas son más las teorías que llamamos teorías nosotros. Popper dice que una buena teoría científica es una prohibición. Es una mamá, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, ¿no? A ver, ¿dónde está la energía? Se conserva la energía, me das lo que falta, ¿no? Si una teoría no es refutable por un experimento, yo iba a decir no es una teoría, pero no, es una teoría no científica. Teorías que fallan pueden ser sostenidas incluyendo una premisa auxiliar. Y hay un infinito de teorías válidas. Criterio del estatus de una teoría, pues es falsabilidad, irrefutabilidad o experimentabilidad. Bueno, esto nos guía un poquito. Luego vamos a lo que dicen los científicos, ¿no? Einstein hablaba de teorías constructivas que explican fenómenos como la termodinámica contra teorías de principios, como las leyes de Newton, que son generalizaciones empíricas. Hawking nos dice que una buena teoría describe una amplia gama de observaciones sobre la base de un modelo que contiene un cierto número de elementos arbitrarios y hace predicciones definidas acerca de futuras observaciones. Penrose dice que, hablando de la teoría de Newton, de la obra, el Principia, demuestra cómo a partir de unos principios físicos básicos podemos comprender y a menudo predecir con gran precisión cómo se comportan los objetos físicos. Ese es más como pensamos que es una teoría, ¿no? También Penrose dice que hay teorías grandiosas que solo existen en la física, en toda la rama del conocimiento de la humanidad. Teorías útiles, tentativas y mal encaminadas, ¿no? Teorías grandiosas, pues la relatividad, la mecánica cuántica, la QED en ese tiempo, y dice que el modelo estándar está como entrando a esa fase, ¿no? Que ahora pensamos que está en esa categoría. Teorías útiles, pues son que nos sirven para calcular, describir, como modelo de partones, por ejemplo. Teorías tentativas, pues aquellas que prometen, ¿no? En aquel tiempo él decía, bueno, supersimetría tal vez sea de este tipo, ahora no sabemos dónde está supersimetría, ¿no? Y teorías mal encaminadas, ¿no? Y él dice, no voy a darles ejemplos para que no se enojen mis amigos, ¿no? Pero él está pensando en teoría de cuerdas. Física teórica, rama de la física que emplea modelos matemáticos y abstracciones de objetos físicos y sistemas para racionalizar, explicar y predecir fenómenos naturales. Bueno, eso es lo que, pues, pero nos da una visión, ¿no? De cómo ver qué es lo que tenemos. Pues tenemos una teoría, el modelo estándar, que nació llamándose el modelo estándar. Vámonos a otras, bueno, ahora esa es otra parte que hace este colega, Jim Wells de Michigan. Él se mete un poco más desde el punto de física de partículas, que es una teoría. Entonces dice, una teoría T es un algoritmo que mapea un dominio específico de descriptores de estados, por ejemplo, los cuadrimomentos de electrón y positrón en un experimento de colisiones, y lo mapea en una colección de objetivos observables, por ejemplo, la sección eficaz total, ¿no? Por ejemplo, de E más E menos, pues aquí está la sección eficaz como dependiendo del ángulo, ¿no? Entonces, una teoría es un mapeo de descriptores a observables. Entonces, el modelo estándar no es una sola teoría, sino una clase de teorías bien definidas. Porque para realizar un cálculo debemos especificar los parámetros del modelo estándar. Entonces, todos los conceptos de acoplamiento, Yukawa, acoplamiento del Higgs, etcétera, etcétera. Y entonces dice que estas teorías se pueden indexar, agregarles un índice que es ese conjunto de parámetros. Entonces, cuando toma los valores experimentales, es cuando hablamos de la teoría, el modelo estándar.
Y bueno, aquí ponemos todos los parámetros del modelo estándar, ¿no? Todos sus valores. Ahora vámonos un poquito de la física a la literatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ernesto Sábato, que la broma era el físico latinoamericano más cerca del Nobel, ¿no? Pero en literatura. Entonces, en esta obra, Uno y el Universo, él dice, por ahí en un partecita, dice, alcé después mis ojos y vi un varón que tenía en su mano una cuerda de medir. Es como el nacimiento de la ciencia, ¿no? La importancia de medir como el punto de partida. Luego podemos leer algo de Borges, Rigor científico. En aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo esos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos inventaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él, ¿no? Rigor científico se llama este cuento corto, ¿no? Luego tiene este poema Luna, dice, cuenta la historia que en aquel pasado tiempo en que sucedieron tantas cosas, reales, imaginarias y dudosas, un hombre concibió el desmesurado proyecto de descifrar el universo. En un libro y con ímpetu infinito erigió el alto y arduo manuscrito y limó y declamó el último verso. Gracias iba a rendir a la fortuna cuando al alzar los ojos vio un bruñido disco en el aire y comprendió aturdido que se había olvidado de la luna. Entonces, eso me suena más a nuestras teorías aproximadas que casi estamos seguros de que tienen todo y hay sorpresas, ¿no? Hay un libro, de hecho, diálogos entre la ciencia y científicos que Borges, lector de ciencia, y científicos que leen a Borges, ¿no? Con cosas muy interesantes, ¿no? Y porque de ahí me gusta Nicanor Parra, leemos este solo de piano. Ya que la vida del hombre no es sino una acción a distancia, un poco de espuma que brilla en el interior de un vaso, ya que los árboles no son sino muestras que se agitan, no son sino sillas y mesas en movimiento perpetuo, ya que nosotros mismos no somos más que seres, como el Dios mismo no es otra cosa que Dios, ya que no hablamos para ser escuchados, sino que para que los demás hablen, y el eco es anterior a las voces que lo producen, ¿no? Todo un contenido de física, una poesía diferente. Él era físico. Bueno, entonces alrededor de ellos están más cerca a esta frase de Goethe, ¿no? Gris es toda teoría, verde el árbol de oro de la vida, ¿no? Es un cierto descreimiento de la ciencia porque ellos dicen que toda la experiencia humana no está contenida en la ciencia, ¿no? Está bien, lo vemos con cierto, una mirada más, ¿no? Y nos regresamos a la física. Entonces, el modelo estándar lo podemos ver como una teoría efectiva. Entonces, digamos, esto se ha perfilado así porque se descubrió el bosón de Higgs, el gran logro, ¿no? Y además, no hay señales de nueva física más allá del modelo estándar en el LHC. Entonces, con estos dos datos, ¿qué podemos decir? Con una manera es pensar que el modelo estándar es válido hasta una cierta energía, que en todos los años 80, 90 se pensó que esa escala de energía era del orden de 1 TeV y que ahí se tenía que encontrar algo. Pero ahora vemos que eso va más allá de ese orden de 1 TeV. Y podemos preguntarnos si todavía es una teoría natural, ¿no? O hasta qué energía va a ser válido el modelo estándar. ¿Qué quiere decir natural o que siga siendo válido, ¿no? Entonces lo que tenemos es este esquema en que graficamos la energía y aquí representando el modelo estándar tenemos al bosón de Higgs, está el top, el W, el Z, todo aquí abajo, ¿no? Y luego donde estamos probando con el LHC, el orden de 1 T. Entonces ahora pensamos que si hay nueva física va a estar por aquí, ¿no? Pero no sabemos a qué escala. Entonces es una adivinanza, es un juego. Puede ser a 10 TeVs, puede ser a 100 o a 10 a la 11, a la 12 para explicar neutrinos, 10 a la 15 para que haya gran unificación,
O a lo mejor el modelo estándar es válido hasta la escala de Planck, ¿no? Que sería una de las grandes sorpresas, ¿no? Porque el modelo estándar, mucha gente decía, es algo provisional, es algo feo, un doblete de Higgs, algo artificial. ¿Por qué? ¿Qué lo explica? Y resulta que eso que encontramos tiene más solidez de la que pensábamos. A veces pienso yo que el modelo estándar es como un cubo de Rubik, en que lo encontramos con todos los colores revueltos, ¿no? Y lo que no hemos encontrado es cómo regresar a verlo con sus colores en cada cara. Alguna gente dice, es que hay que darle un martillazo al cubo y quedarnos con algo más fundamental que el modelo estándar. Y así pensé yo, debo reconocer, hasta que se descubrió el Higgs, que no hay señal de nueva física. Entonces, a lo mejor el modelo estándar tiene más verdad de la que pensamos al principio. Porque por otra parte, cuando nos vamos y queremos pedirle a la teoría cuántica de campos en general, si yo genero aleatoriamente todas las millones de teorías del campo, ¿cuál es la probabilidad de que cualquiera de ellas me describe el universo? No es fácil. Primero tenemos que eliminar todas las teorías del campo que se llaman de tipo vectorial, ¿no? En la que las partes izquierdas y derechas transforman igual. Todas esas no me sirven. Tengo que estudiar teorías quirales en las que las partes izquierdas y derechas son diferentes. Y eso además para tener algo que tenga masa pequeña. De otra manera, en las teorías vectoriales todo tiene masa de Planck, la masa más alta posible. Y así vamos pidiéndole cosas al modelo estándar. Bueno, vamos pidiendo explicar la naturaleza y resulta que no es fácil. Entonces, pues como el cuento de mi primaria, ¿no? De que un arroyito se encontraba una raíz toda fea abajo de la tierra, ¿no? Y decía, así, ¿por qué estás tan fea, no? Y luego resulta que nace la rosa, ¿no? Entonces ya el arroyo se le encuentra afuera en la superficie y dice, oye, qué bonita está, ¿no? A lo mejor así pasó con el modelo estándar, ¿no? Que hemos ido aprendiendo qué es el modelo estándar. Bueno, para entender mejor, un elemento adicional a ese desarrollo del modelo estándar es entender cómo cambia la física con las escalas. Y eso viene de Wilson, de Kenneth Wilson, y entender más renormalización. Entonces, vamos a un pequeño paréntesis de qué es una teoría efectiva. Entonces, podemos pensar que tenemos una teoría con dos campos, uno pesado y uno ligero. Phi h es el pesado, phi l el ligero, que tienen masas m y m minúscula. Entonces, si tengo energías mayores que m, mi teoría la describo con un lagrangiano que incluye los dos campos y un conjunto de parámetros definidos a escalas mayores que m. Entonces, aquí pongo un t como un ejemplo, ¿no? Esta m, entonces arriba de aquí debo incluir todos los campos y los parámetros definidos a esta escala. Cuando cruzo un threshold, un umbral de la masa m, entonces llego a una teoría para energías menores que m que ya no incluye el campo pesado, solamente incluye el campo ligero. Y los parámetros cambiaron. Entonces, ¿cómo hacer este matching de parámetros? Pues la tecnología de teorías de campo efectivas que comenzaron, digamos, el paradigma anterior es que las teorías valiosas son las teorías renormalizables, pero ahora entendemos que hay más teorías de campo que pueden ser perfectamente válidas. La única diferencia ahora es que una teoría de campo renormalizable es aquella en el que es válida hasta una escala arbitrariamente alta. Y una teoría de campo efectiva puede ser no renormalizable. En realidad es el nombre porque también es renormalizable. Y podemos trabajar con ella y calcular loops. También se pensaba que una teoría efectiva solamente era válida a nivel árbol. Ahora sabemos que eso también se vale a nivel de loops. Y el laboratorio de esas teorías efectivas pues fue la teoría de los piones, ¿no? Chiral Perturbation Theory. Entonces, ese es el elemento adicional que ahora entendemos. Entonces, ¿cómo definimos el modelo estándar? Ya que estás en esto, aprovecho para preguntarte algo.
relacionado con lo que comentaste antes. Ajá. O sea, cuando Weinberg hace su trabajo importante sobre teorías efectivas y todo, él reconoce que muchas de esas cosas que él dice que ya las sabía Schwinger, ¿no? Pero no hace mención a Wilson. Ah, bueno. Eso es porque esa parte no la conocía tanto, porque no quería o... Bueno, los libros de Weinberg, teoría cuántica de campos monumentales, enciclopédicos, no tienen citas a Bellman. Pues porque, pues, digamos, las bajas pasiones humanas entran ahí en juego, ¿no? Yo, ¿por qué voy a citar a ese que me está criticando? Y esto que yo no sabía, esto que me dices, pues también le pasó a rasurar a Wilson, ¿no? Bueno, esto que platicamos antes, vamos ahora a discutirlo hacia la física de Higgs. Entonces, también tenemos que reformular esta idea, ¿no? Se habla de que el mecanismo de Higgs no era natural o que tenía problemas de acoplamiento fino. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si, por ejemplo, tenemos una mesa y apoyamos un florero en el centro, esperamos que pase nada, ¿no? O si ya se cayó, está roto, también nos parece natural. Pero si el florero está justo en la orilla entre caerse y no caerse, esto nos parecería no natural. O tener un lápiz parado sobre la punta, igual nos parecería algo inestable, algo que con un soplido cualquiera se cae, ¿no? Esto no nos parece natural, ¿no? Ahora, también esto tenemos que verlo a la luz de lo más reciente, en el siguiente sentido. Bueno, pero si esto lo quiero aplicar al universo, nada más tengo un universo. Entonces, tendría que ser algo excepcional, tener una descripción de todo el universo, a menos que hubiera la posibilidad de tener muchísimos, 10 a la 500 universos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más da que en uno se caiga, en otro esté apenas ahí? Porque hay toda una distribución. Eso sería más cercano a estas ideas del multiverso, ¿no? Bueno, solo menciono que la naturaleza de la transición de fase electrodébil puede tener conexiones con la simetría barión-antivarión del universo. Hay una conexión de Higgs con gravedad, al menos en lo que se llama perturbative quantum gravity. Hay problemas ahí con la constante cosmológica, etcétera. Entender el universo oscuro, que solamente tenemos el 5% entendido del contenido del universo, ¿no? Pero bueno, entonces con esto vamos a ver cuál es este criterio de Wilson para naturalidad y fine-tuning. Esto viene en un trabajo de Jim Wells que les mencioné antes, ¿no? Entonces, cuando se pasa un umbral a energías menores que una masa pesada, tenemos que esas partículas pesadas se dice son integradas. Perdón, aquí faltó una T en lugar de la R. Y entonces los parámetros a baja energía van a tener una dependencia de las masas pesadas. Entonces podemos definir el máximo grado de ajuste fino como sigue. Simplemente tomar la derivada de los parámetros de la teoría ligera, cómo dependen de los parámetros, todos los parámetros de la teoría. Pues tomamos la derivada de los parámetros ligeros respecto a todos los parámetros y multiplicamos por la razón. Entonces, esa es nuestra definición de fine tuning. ¿Qué tan fuerte es la dependencia en los parámetros? Y este es un test de autoconsistencia de la teoría. Entonces, el fine tuning se define como el máximo. Yo busco de todos los parámetros de la teoría, me fijo en uno y hago un scan de todos los demás parámetros y busco cuál es el máximo de esos fine tunings. Resulta que dentro del modelo estándar, el máximo fine tuning aparece en el parámetro de masa del Higgs y como función de la masa del top. Luego, como un criterio para hablar si ese fine tuning de esta masa del Higgs es 10 a la X, decimos que la teoría tiene un grado X de ajuste fino. Bueno, se hace el cálculo para el parámetro de masa del Higgs como si pasáramos el threshold del top. Entonces pasamos a una teoría en la que ya no tengo el top, pero tengo dependencia de los parámetros en la masa del top. Entonces el fine tuning está dado por esta expresión. Es un cálculo a un loop nada más, ¿no? O del potencial efectivo.
Resulta que este fine tuning es de grado 0.3, o sea, no hay problema en el modelo estándar. Pero a mí me educaron de que el problema estándar tenía problemas, que tenía un problema de fine tuning. Pero resulta que visto así, con estos criterios, pero no teníamos entonces esa comprensión de teorías efectivas que tenemos ahora. Entonces, y paradójico, ¿no? Yo di muchas pláticas diciendo, voy a hablar de supersimetría porque supersimetría resuelve el problema de fine tuning del modelo estándar. En realidad es al revés. El modelo estándar no tiene problema de fine tuning y supersimetría y muchas extensiones tienen problemas de fine tuning. Y yo recuerdo aquí dando pláticas que Augusto García, él preguntaba un montón y ya uno se quería ir a comer y te agarraba, y vamos a mi cubículo y ahí seguía, dale, que dale, ¿no? Y él decía, pero no es nada más una renormalización, realmente hay problemas en el modelo estándar. Él lo decía en otro lenguaje más intuitivo, digamos, porque él no trabajaba teorías efectivas, ¿no? Pero en estos años ha habido este cambio de paradigma, que en realidad el modelo estándar como tal no tiene problema. El problema está en que hay algunas cosas que queremos explicar y para eso metemos partículas pesadas. Cuando metemos partículas pesadas, ese fine tuning aumenta. De hecho, pudiera verse como podemos usarlo de una manera diferente, este resultado, y preguntarnos, supongan que no sabemos cuál es la masa del Higgs todavía, estamos antes de que se descubriera, y decimos, ¿cuál debe ser el valor de la masa del Higgs para que no haya problema de fine tuning? Por ejemplo, si el Higgs fuera masa de un GeV, tendría un problema, pero el valor que tiene 125 es tal que este problema desaparece. Entonces, de alguna manera, la naturaleza eligió un valor de la masa del Higgs en el cual este problema es menos grave. Entonces, pues esa es una sorpresa, ¿no? Que visto a la luz de resultados de todo esto que estamos entendiendo mejor, el modelo estándar está libre de problemas. Y tendría que ser, porque otra vez estamos teniendo una teoría de todo un sector de la naturaleza y si tuviera problemas graves, pues sería un modelito, ¿no? Y resulta que no, que estamos entendiendo mejor y no tiene problemas. Bueno, entonces podemos ver ahora una teoría como el modelo estándar con un enfoque de abajo hacia arriba, de energías bajas a altas y por ejemplo, es muy común que la gente diga, el modelo estándar no tiene masa de neutrinos, ¿no? Pero como, por ejemplo, pasa cuando doy plática de divulgación, por ahí siempre me dan la pregunta, ¿tú crees en Dios? Y entonces yo digo, bueno, dime qué es Dios para ti, ¿no? Entonces cuando dicen, el modelo estándar no tiene masa de neutrinos, bueno, dime cómo defines el modelo estándar. Porque si lo defines como una teoría efectiva, entonces tienes que incluir muchos términos, además del renormalizable, tradicional o clásico, digamos. Y dentro de estos términos, por ejemplo, está un operador de dimensión 5, que te da masa de neutrinos. Ahora alguien podría decir, bueno, pero yo quiero entender esta escala lambda. Bueno, eso no lo tenemos todavía. Cuando se reemplace el modelo estándar por una teoría más fundamental, posiblemente tendremos un entendimiento de a qué escala ocurre eso. Pero entonces, pues también matizamos esto, ¿no? Que podemos decir que el modelo estándar pues incluye masas de neutrinos, ¿no? Pero depende de cuál modelo estándar estemos hablando. Bueno, aquí hay un resumen de cómo trabajar teorías efectivas, identificar los grados de libertad de bajas energías y sus simetrías, escribir el lagrangiano más general, trabajar orden por orden en una expansión en energía, una expansión en derivadas, porque resulta que todos estos términos tienen más y más derivadas, ¿no? Calcular a partir del más bajo orden, luego renormalizar, porque esas teorías son renormalizables. Y la diferencia es que a un orden ocupo un cierto. Yo calculo con esto, y puede ser que me parezcan infinitos que voy a absorber en este término. Luego calculo con este y tengo que usar así sucesivamente, ¿no?
Bueno, entonces este es, de hecho, hay muchos papers ahora, ¿no? El SMEFT, ¿no? Es una versión del modelo estándar como teoría efectiva. También se dice el modelo estándar no incluye a la gravedad, ¿no? O que no hay una teoría cuántica de la gravedad. Otra vez hay que hacer precisión. Por ejemplo, si yo tengo la teoría electrodébil SU2 por 1, podría criticarlo y decir, no incluye las interacciones fuertes. No, porque es otro grupo, es SU3 de color. Entonces, no incluye la gravedad. No, porque es otro lagrangiano, son otros grados, otra manera de ver la teoría, ¿no? Pero yo puedo hacer relatividad general como una teoría efectiva, una teoría cuántica de campos efectiva. Y puedo hacer cálculos a un loop. Y con eso, ahora, ¿cuál es la limitación? Que es una teoría válida en el infrarrojo. No sé si vas a hablar de eso, pero si aplicaras el criterio de fine tuning que has discutido para la masa de Higgs al CISO, o sea, lo que has discutido ahora, es muy interesante, ¿no? Porque normalmente se dice que eso te da una masa naturalmente pequeña, porque te da una naturalmente grande, y eso está muy bien. Pero si la aplicas, o si la haces desde la perspectiva de la teoría efectiva, que es la que has defendido, entonces para el Higgs dices, no tengo problema, y para explicar la masa de neutrinos así, entonces sí habría un fine tuning mayor, porque bueno, digamos, el criterio se discutió en el contexto del modelo estándar y de agregarle cosas al modelo estándar, pero yo no he visto un análisis para neutrinos. Y bueno, justo iba la pregunta pensando en la constante cosmológica que de eso iba a hablar. Bueno, en este contexto tenemos una acción efectiva con un lagrangiano efectivo que incluye gravedad y materia. La gravedad se hace una expansión en órdenes de más y más derivadas, la materia igual, ¿no? Entonces podemos ir definiendo, por ejemplo, para un campo escalar, la orden cero es la constante cosmológica, el primer orden en el escalar de curvatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se pueden calcular efectos cuánticos que van a aparecer en corrimiento de los parámetros, pero los estados sin masa también pueden producir efectos no locales y eso va a dar correcciones a la ley de Newton. Yo tengo dos masas, intercambian un gravitón, ese es a nivel árbol. Luego el gravitón tiene loops de gravitones, eso es a nivel de un loop. Y eso se puede trabajar y me da una corrección al potencial, que es una parte, esto es clásico, y aquí está la constante de Planck, esta es la corrección cuántica. Pero, como en un de estos chistes de PhD Comics, donde está la nueva agitación de que no hay dinero, entonces el asesor se reúne con todo el equipo y les dice, han oído ustedes que hay estos problemas de que no hay dinero. Dice, pero no se preocupen, yo voy a estar bien. A lo mejor uno de ustedes va a tener que ser despedido, ¿no? Entonces, me recuerdo eso porque ¿no les gusta esto? No se preocupen, esto no se ha medido y es muy difícil que se mida. Entonces, de hecho, ese sería el encontrar observables en este enfoque de gravitación y mecánica cuántica que se puedan medir experimentalmente, ¿no? Pero bueno, pues en muchos años pensábamos que las ondas gravitacionales iban a tardar en medirse, ¿no? Y ahí están. Entonces ya es una herramienta más y a lo mejor se estudió la onda clásica, a lo mejor por ahí detrás está el estado cuántico. O sea, normalmente se cuenta esta parte como el sector que en principio es como renormalizable, pero que hay colectabilidad. Hay que incluir esos términos extras, la curvatura, hace que las relaciones sean de actor, ¿Cómo entendemos? Los problemas de estas teorías es cuando consideras esos términos de manera exacta, pero en este enfoque perturbativo estos son más pequeños que lo anterior. Entonces eso te permite ir haciendo una expansión perturbativa y de esa manera no te dan los problemas que te darían si los consideras completos. O sea, formalmente podríamos tener términos que producirían inestabilidad, pero serían muy pequeños. Muy pequeños.
Ahora, esto no es la teoría cuántica de la gravedad, ¿no? Pero solamente es para decir que con teorías efectivas podemos comenzar a rascarle a la primera parte, ¿no? En el infrarrojo. Y que entonces tenemos que matizar cuando decimos no hay una teoría cuántica de la gravedad. Bueno, sí hay, pero en el infrarrojo. Solo menciono esto que propaganda de lo que me interesa últimamente, esta conexión de Higgs, gravedad y teoría cuántica de campos, y que hay nuevos métodos de cálculo basados en amplitudes, método de helicidad. Entonces, por ejemplo, nos interesa calcular el acoplamiento de un Higgs con gluinos, gluones, gravitones y gravitinos, spin 1 medio, 1, 3 medios y 2. Y la respuesta que obtenemos es simplemente un producto espinorial a una potencia n, y que eso es igual a 1 para gluinos, 2 para gluones, 3 para gravitinos, 4 para gravitones. Esto tomaría pues unas 10 hojas de cálculos, así bien resumidos, si usáramos el método tradicional perturbativo. Entonces, estos nuevos métodos nos permiten llegar de una manera mucho más directa a estos resultados. Entonces, es una nueva manera de ver teoría cuántica de campos. O sea, un flashazo de propaganda, ¿no? Que es de lo que he dado pláticas así más últimamente. Bueno, ¿qué vendría después del modelo estándar? Vamos a hacer un diagrama de flujo, ¿no? ¿Es la nueva física consistente con mecánica cuántica de relatividad? No. Ajá, estamos en problemas. No sabemos qué hacer. Sí. ¿Es una teoría consistente de campos? No. Bueno, a lo mejor es teoría de cuerdas o loop quantum gravity. Sí es una teoría cuántica de campos. ¿Hay nuevos bosones de norma? Sí. Busca extra U1, left-right, gran unificación, trinificación, todo el zoológico de modelos que hay, ¿no? No hay bosones de norma nuevos. ¿Lo nuevo es la misma representación que en el modelo estándar? No, pues también busca tripletes, supersimetría, etcétera. Sí, misma representación como en el modelo estándar, pues sigue siendo rock and roll para mí, ¿no? Entonces le llamamos el estándar model X, ¿no? Sí, para explicar masa de neutrinos agrego un singlete o más dobletes, pues no es irse muy lejos de lo que es el modelo estándar, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta que el modelo estándar como tal nació siendo una teoría de 4 quarks o de 2 familias. Y se agregó una tercera familia, pues agregarle singletes neutrinos derechos, pues es, para mí sigue siendo, usando la canción de Billy Joel, sigue siendo rock and roll para mí, ¿no? Yo le seguiría llamando el modelo estándar. Bueno, entonces, pues con eso concluimos. El modelo estándar con su bosón de Higgs es un gran logro de la ciencia, ¿no? Como mucho de la ciencia, no nació clara y transparente, se fue haciendo en todo un proceso. Y como mucho de la ciencia es más listo que sus creadores y más noble, ¿no? Pero todos seguimos esta historia de Weinberg, ¿no? Hay todavía problemas profundos asociados con el Higgs, el vacío y con la gravedad. Además tenemos el problema del lado oscuro del universo, ¿no? Y cierro con esta frase de Weinberg que dice cosas razonables, ¿no? Tampoco lo satanicemos, una cosa que sea egoísta y otra cosa que no diga cosas razonables, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le das a las siguientes generaciones, a los jóvenes? Winston Churchill tenía un lema al principio de la Segunda Guerra Mundial, keep buggering on, ¿cómo lo traducirían? Sigue dándole, ¿no? En ese espíritu yo creo que es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces mi consejo es prueben ideas locas, ¿no? Y experimentos innovativos. Algo va a venir. Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias, Lorenzo.